Hubo un tiempo en que estos hombres eran dueños de México. El cabello negro, bien peinado, el traje perfecto, esa cara de galán que aparecía en las portadas de los discos, en las revistas, en la televisión de los domingos. Las señoras suspiraban con solo verlos. Todo un país les copiaba hasta la forma de pararse frente al micrófono. Estaban en la cima, y desde ahí arriba uno cree que eso nunca se termina. Pero el tiempo no perdona a nadie. Se les fue encima poco a poco, sin avisar, sin hacer ruido, hasta que un día esas mismas caras que estaban en todas partes dejaron de parecerse a sí mismas. Hoy podrías cruzarte con cualquiera de ellos en la calle y seguir de largo sin voltear. Y cuando veas cómo están ahora, se te va a hacer un nudo en la garganta, porque no es solo el aspecto físico, es todo lo que cargan por dentro. Empecemos. Número 1. Manuel Mijares, el más suave de la lista. Cierra los ojos y viaja a los años 80. Un muchacho flaco de veintitantos, pelo negro alborotado, chamarra de hombreras y una sonrisa de niño bueno que traía suspirando a medio país. Le pusieron el soldado del amor y ese apodo se le quedó para siempre. Canciones como El privilegio de amar sonaban en cada boda, en cada quinceañera, en cada radio de taxi. Pero antes de la fama, Mijares se sentó a estudiar administración de empresas y terminó la carrera con título en mano. Después hizo maletas y se fue a cantar a bares de Japón, frente a gente que no le entendía ni una palabra. De ahí saltó a llenar el Auditorio Nacional. Hoy tiene 68 años y hay que ser justos, el tiempo lo trató con mano suave. Sigue delgado, derecho, cantando igual de bien. Solo que el pelo se le pintó por completo de blanco y la cara de niño bueno se volvió cara de señor. Es de los pocos de esta lista que, si te lo topas en la calle, dices a este lo conozco de algún lado aunque te tardes un rato en ubicarlo. Este año le tocó vivir algo que no estaba en el guión. El 21 de febrero se subió solo a un escenario en Morelos porque su compañero de toda la vida no llegó. Número 2. Emanuel, el Rey Azul. Ubícalo en su mejor momento, principios de los 80, 30 años, pelo negro azabache, camisa abierta, moviéndose en el escenario como nadie más lo hacía en México en ese entonces. Fue el primer artista latinoamericano en grabar un videoclip de verdad, se paró en el Radio City Music Hall de Nueva York y llevó un disco en español hasta el número 1 de las listas estadounidenses. Pero antes de todo eso, Emanuel vendía coches en una agencia, así como se escucha. Un día, en Acapulco, se le descompuso el auto a una muchacha y él se acercó a ayudarla. Esa muchacha se llamaba Mercedes Alemán, hija de un empresario poderoso y nieta de un expresidente de México. Fueron 6 años de novios y en 1981 se casaron en secreto en Puerto Vallarta, sin que la prensa se enterara. Siguen juntos hasta hoy. Ahora tiene 70 años, el cabello blanco y la elegancia intacta. Sigue de gira con Mijares, un show que ya llevan 13 años haciendo juntos, pero el cuerpo empezó a cobrarle la cuenta. El 21 de febrero de este año, minutos antes de salir al escenario en Morelos, sufrió una crisis de vértigo tan fuerte que no pudo pararse y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital. Mijares terminó cantando solo esa noche. Emanuel salió bien y él mismo lo confirmó públicamente. Pero hay algo que carga en silencio y que le costó mucho contar. Su esposa Mercedes, aquella muchacha del carro descompuesto, vive con una enfermedad crónico-degenerativa. Emanuel sigue peleando por subirse al escenario. Número 3. José María Napoleón, el poeta de la canción. Este señor no era el galán de portada, era el que te hacía llorar en la cocina. Canciones como Eres mi todo se te metían y no salían. En los 70 lo veías con el pelo negro largo, la guitarra colgada y esa pinta de poeta que decía verdades que nadie más se atrevía a cantar. Nació en Aguascalientes, en una familia humilde.
Aprendió a cantar con su mamá y compuso su primera canción a los 9 años, cuando otros niños todavía jugaban a las canicas. Antes de vivir de la música fue mecánico, panadero y carpintero. Llegó a la Ciudad de México en 1966 a probar suerte sin nada. Y aquí está el dato curioso, él ni siquiera quería cantar, quería componer para otros artistas y grababa las canciones solo para mostrárselas. Pero los ejecutivos de la disquera escucharon esas grabaciones y le dijeron que las cantara él mismo. Terminó componiendo más de 400 canciones. Hoy tiene 77 años, el cabello totalmente blanco y una voz más pausada, pero con la misma calma de siempre. En 2022 hizo algo que casi nadie hace en este medio, anunció su retiro por voluntad propia, aun cuando todavía podía llenar teatros y tenía millones de oyentes cada mes en Internet. Él lo explicó con una frase que lo dice todo. Quería retirarse pudiendo hacerlo, y no esperar a no poder para hacerlo. En estos meses cierra su gira de despedida, con fechas incluidas en Estados Unidos. Número 4. Enrique Guzmán, el primer rebelde. Este hombre fue el primero antes que todos. Cuando en México nadie sabía qué era el rock and roll, él ya lo cantaba en español con los Teen Tops. Tenía apenas 17 años y ya movía a un país entero. Después, en solitario, le decían el ídolo de la juventud, y no era exageración. Las muchachas gritaban, se desmayaban y rompían vestidos en sus conciertos, algo que nunca había pasado antes en México. Se casó con Silvia Pinal, la actriz más grande del cine mexicano, y de esa unión nació Alejandra Guzmán. Un dato que casi nadie conoce es que Enrique ni siquiera nació en México, sino en Caracas, Venezuela, y llegó al país a los 12 años. Entró a estudiar medicina en la UNAM, pero no terminó la carrera porque la música se lo llevó primero. Su reinado como ídolo duró poco, para 1968 ya iba de bajada. Hoy tiene 83 años y aquí es donde la historia se pone incómoda. Físicamente está bien, según él mismo presume, dejó de tomar, dejó de fumar y sigue dando entrevistas con el mismo desparpajo de siempre. En años recientes también enfrentó señalamientos serios en su vida personal, que él ha negado públicamente. Lo que más encendió a México fue lo que dijo en octubre del año pasado sobre Alberto Vázquez, su rival de toda la vida, a quien le deseó la muerte públicamente. Las opiniones se dividieron entre quienes lo tacharon de cruel y quienes dijeron que así ha sido siempre. Número 5. Alberto Vázquez, el otro grande de su generación. Voz grave y profunda, distinta a cualquier otra en la radio. Este hombre protagonizó más de 36 películas, muchas junto a Angélica María, la novia de México, y juntos eran garantía de sala llena. Grabó más de 100 discos. Pero antes de la música, mira qué curioso, Alberto Vázquez estudió pintura en la Academia de San Carlos y en la Esmeralda, dos de las escuelas más serias del país. Iba para pintor, no para cantante. La primera vez que cantó en público tenía 14 años, en el Cine Alameda, donde su papá trabajaba como gerente. Hoy tiene 85 años y aquí sí duele. Fumó por más de 60 años y esa cuenta le llegó completa, le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hoy respira con ayuda de un aparato. Por eso se retiró de los escenarios en 2022, no fue una decisión artística, fue el cuerpo el que dijo basta. En junio del año pasado lo internaron para un cateterismo en una pierna. Salió bien, y su familia tuvo que salir a desmentir rumores que ya lo daban por muerto. Él mismo reapareció en un video con una voz distinta a la de antes, soltando una frase que resume todo: la mala hierba nunca muere. Número 6. Marco Antonio Muñiz, el lujo de México. Le decían el lujo de México y se ganó ese apodo a pulso. El barítono, el señor del bolero, el que se paraba en el escenario con el smoking impecable sin necesidad de moverse, porque con la voz bastaba.
Grabó más de 60 discos y en Venezuela y Puerto Rico lo trataban como si fuera de ahí. Pero, ¿de dónde venía este hombre? Dejó la escuela a los 13 años y se puso a cantar en las calles de Ciudad Juárez por lo que le dieran. Trabajó de panadero y de joyero, y de esos años como joyero le quedó un diamante que se puso en la muñeca y que conserva hasta hoy, como recordatorio de sus orígenes. En 1953 armó un trío que empezó a tocar en un burdel de la Ciudad de México, y de ahí saltó a las listas de éxito. Un dato curioso. El salsero Marc Anthony en realidad se llama Marco Antonio Muñiz, sus padres le pusieron ese nombre en honor a este cantante mexicano. Hoy don Marco tiene 93 años, cumplidos en marzo. Se retiró de los escenarios en 2014, cuando la osteoporosis ya no lo dejó permanecer de pie el tiempo que dura un concierto. En abril de este año, su hijo compartió un video donde se le ve haciendo terapia física, disciplinado y sin quejarse. Le quedó pendiente el sueño de cantar una última vez en Bellas Artes, algo que no logró cumplir. Pero sigue aquí, peleándole al tiempo. Número 7. Armando Manzanero, el maestro. Este señor no llenaba estadios ni traía a las muchachas gritando. Hacía algo más grande, escribía las canciones con las que todos los demás se enamoraban. Compuso más de 400 canciones. Si alguna vez te declaraste a alguien en este país, si te casaste o si te dejaron y pusiste una canción para sufrir a gusto, lo más probable es que la haya escrito él. Venía de Yucatán, de una familia de músicos. Su papá tocaba en una orquesta típica. Entró a la Escuela de Bellas Artes de Mérida a los 8 años y compuso su primera canción a los 15. Un dato poco conocido. Su tema Somos novios se tradujo al inglés como It's Impossible, y fue grabada por Elvis Presley y Frank Sinatra, entre otros grandes de la música mundial. Después produjo el disco Romance de Luis Miguel en 1991, que vendió más de 7 millones de copias y le devolvió el bolero a toda una generación. Manzanero nunca se retiró, trabajó hasta el último día, dirigiendo la Sociedad de Autores y defendiendo a los compositores. En diciembre de 2020 inauguró su casa museo en Mérida, se le vio contento saludando a la gente. Esa fue su última aparición pública. 17 días después lo internaron por COVID, lo intubaron poco después y murió a los 85 años, apenas 11 días después de haber inaugurado su propio museo. Lo cremaron sin velorio ni despedida pública. Número 8. Vicente Fernández, el Rey. No hace falta describirlo porque todos lo tienen tatuado en la memoria. El traje de charro, el sombrero, el bigote, el brazo levantado y esa voz capaz de aguantar horas sin bajarse del escenario. Él mismo decía que mientras la gente siguiera aplaudiendo, él seguía cantando. Protagonizó más de 30 películas. Antes de todo eso, Vicente Fernández era un muchacho de buen titán que cantaba en restaurantes por unos pesos, le tocó lavar trastes y hacer de todo. Su gran oportunidad llegó en 1966, tras la muerte de Javier Solís, que dejó un lugar vacío en la música ranchera. Ese lugar lo ocupó él y no lo soltó en 50 años. En 1980 compró su rancho, Los Tres Potrillos, en Jalisco, con más de 500 hectáreas, bautizado así por sus 3 hijos varones. Ahí construyó una arena para 15,000 personas, un restaurante, una capilla y una alberca en forma de guitarra, todo abierto al público de forma gratuita. En agosto de 2021, enfermo de una infección urinaria, sufrió una caída en su cuarto de la que ya no se levantó. Lo internaron en Guadalajara, donde pasó 128 días luchando contra el síndrome de Guillain-Barré, buena parte del tiempo conectado a un respirador. El hombre que cantaba 5 horas seguidas terminó sin poder respirar por su cuenta. Murió el 12 de diciembre a los 81 años, rodeado de los suyos. Meses después recibió un Grammy póstumo por su último disco. Número 9.
José José, el príncipe de la canción. En marzo de 1970, un muchacho flaco de 22 años se paró en un festival de la canción y cantó El Triste. Al terminar, el teatro entero se levantó a aplaudirle de pie. Quedó en tercer lugar, pero esa noche nació una leyenda. Vendió más de 120 millones de discos, y su álbum secreto sigue siendo hasta hoy el más vendido en la historia de México, con casi 5 millones de copias. Su padre era tenor de ópera y también alcohólico, abandonó a la familia y murió en 1968. José adoptó el segundo nombre José en honor a ese padre ausente, y años después esa misma enfermedad terminaría por arrebatarle la voz poco a poco. Él mismo lo reconoció públicamente en 1993, tras 32 días internado, admitiendo su alcoholismo sin excusas. Su última grabación de estudio fue en 2001, y en marzo de 2017 le diagnosticaron cáncer de páncreas. El galán elegante de los 70 se fue consumiendo físicamente. Fue trasladado a Miami, al cuidado de su hija Sarita, y desde entonces no volvió a dar entrevistas ni presentaciones. Sus otros dos hijos declararon públicamente que no sabían nada de su padre ni en qué hospital estaba. Murió el 28 de septiembre de 2019 en Miami, a los 71 años, lejos de su país, y su familia siguió disputando el cuerpo y la herencia incluso después de su muerte. Número 10. Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Y llegamos al último de esta lista, el único que para miles de mexicanos sigue vivo. En los años 70 era un muchacho flaco y joven, con una sonrisa enorme, moviéndose en el escenario como nadie más en el país. Compuso más de 1800 canciones, y prácticamente no hay familia mexicana que no tenga alguna de sus letras metida en un recuerdo. Nació pobre en Michoacán y creció aún más pobre en Ciudad Juárez, donde estuvo internado en un centro para menores. De adolescente cantaba y limpiaba en el bar Noa Noa, el mismo que después inmortalizó en una canción. En 1968 pasó casi un año encerrado en Lecumberri, acusado de un robo que no cometió. Antes de eso durmió en la calle y en estaciones. De ahí pasó a convertirse en el primer artista popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes en 1990, pese a la resistencia de sectores de la alta cultura. El 26 de agosto de 2016 cantó en Los Ángeles frente a más de 17,000 personas, ya enfermo de diabetes y presión alta. Tuvo que sentarse varias veces durante el show, pero cantó completo. 2 días después murió de un infarto, a los 66 años. 700,000 personas acudieron a despedirlo en Bellas Artes. Desde entonces circula el rumor, impulsado por su ex-manager, de que Juan Gabriel fingió su muerte y sigue vivo y escondido. No existe ninguna prueba de ello y su familia lo ha desmentido en repetidas ocasiones, calificándolo como una falta de respeto. Pero el rumor revela algo más profundo: México se niega a despedirlo. En noviembre de 2025, 9 años después de su muerte, proyectaron uno de sus conciertos en una pantalla gigante en el Zócalo, y más de 170,000 personas fueron a cantarle a un hombre que ya no está. 10 hombres, 10 historias. Y si te fijas bien, casi todos empezaron de la misma manera, sin nada. Uno barría un bar, otro vendía coches, otro cantaba en las calles por unas monedas, otro fue mecánico, panadero y carpintero. Ninguno nació arriba, todos subieron a pulso. Después llegó la fama, los discos, los estadios, y después llegó el tiempo, que a todos cobra por igual. Sus caras cambiaron, algunos se enfermaron, otros ya se adelantaron en el camino. Pero pon cualquiera de sus canciones ahora mismo en el radio del coche y vas a comprobar algo. Los reconoces al instante, porque la cara envejece, pero la voz no. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas 10 historias te movió más y qué canción fue la que te acompañó a ti.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Lo Oculto Tras la Pantalla y activar la campanita, porque aquí seguimos destapando las historias que nadie más se atreve a contar sobre tus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo video.